Bienvenidos a Fortalecidos por su Gracia. Continuamos con esta serie se llama Las Historias de Gracia, cómo el Señor nos alcanzó, nos llamó y nos ha dado un futuro para caminar con Él, para vivir en victoria y para conocerle cada día más. Hoy nos acompaña mi querido hermano Raúl San Martín. ¿Cómo estás? Qué alegría estar aquí. Un saludo para todos ustedes. Una bendición estar aquí. Qué alegría que nos estás acompañando y Él compartirá en esta tarde su testimonio, lo que Dios ha hecho. ¿De dónde lo ha sacado? ¿Cómo lo ha llamado? Y lo que está haciendo para impactar las vidas alrededor de usted, ¿no? Sí. Mi hermano Raúl San Martín es el pastor de la primera iglesia bautista en Sullivan City. Así que si quieres, para encontrar más información acerca de él, pon en la internet Primera Iglesia Bautista de Sullivan City en Texas. Así es. Y encontrarás. Ahí te aparece todo, el teléfono, cómo llegar y todo. Ah, sí, qué bendición. Sí. Hermano Raúl, qué bueno que está aquí. Alegría. Tenemos ya varios años que los conocemos, como unos 3, 4 por ahí. Sí. Y han sido ustedes una gran bendición para nuestras vidas, el conocerlos, el ver el amor de Cristo realmente vivo en ustedes. Qué gran bendición. Gracias a Dios. Igualmente, pues lo mismo decimos, una bendición ver tu ministerio y ser tu amigo, ser amigo de tu familia. Y bueno, tenemos muchas cosas en común y pues sí, es una... Sobre todo, ¿sabes qué? Abraham, es muy bello hablar de lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Porque la palabra del Señor dice que nosotros somos como una carta que los demás pueden leer también, ¿no? Así es, sí. Sí. Eso es lo que dice Pablo. Sí. No, pues dime. Estamos nerviosos, no sé si se han dado cuenta todavía, pero vamos a lo que venimos. Sí. Mi hermano, yo sé que Dios lo ha llamado a ser pastor, pero antes del llamado al servir, en estar en el ministerio, lógicamente, hay el llamado general que todos han recibido, el llamado que Dios le hace a cada persona, que es el llamado a salvación. Sí. Entonces, para mí es muy importante el escuchar a usted compartir cómo es que Dios lo alcanzó, porque yo le digo a toda la gente, nuestro testimonio realmente no nos podemos relacionar con todas las personas. Sí. Pero ciertamente hay una persona allí que ahorita están escuchando que dirán, ¿sabes qué? Esa es mi vida, ahí es donde estoy ahorita y yo me siento sin esperanza de que Dios me pueda amar. Así es. ¿Cómo es que Dios lo llamó a salvación? Bueno, para mí es una de las preguntas más bellas que me pueden hacer porque siempre confirmo que Dios nos está buscando. Mira, a ti que nos estás viendo en esta entrevista, te quiero decir, Dios te está buscando. Y aún si ya eres creyente, pues Dios te está buscando todavía a más, ¿no? A vivir más intensamente tu relación con Él. Pero para mí, cuando pienso en esta búsqueda de Dios, inmediatamente me remonto a mi familia, Abraham. Yo crecí en una familia que tenía un perfil muy, muy común en México, que es una familia en donde pues casi todos eran alcohólicos. El alcohol abre las puertas para otras drogas, marihuana, cocaína, y todos en mi familia eran músicos. Sí. Prácticamente la guitarra era el instrumento de toda la familia. El cantar era lo más común en cualquier fiesta, pero también una familia muy violenta, muy muy rencorosa y de mucho de gritar, y entonces pues cada fiesta de las familias era todo un desastre, ¿no? Entonces, no me diga. Sí, y en el aspecto religioso, pues una familia que practicaba, por un lado, el catolicismo tradicional y también la hechicería, el espiritismo. Yo crecí en una familia en donde, pues prácticamente la casa de mi abuelita era un templo en donde se hacían limpias, se leía las cartas y se hacía todo tipo de trabajos que seguramente tú que me escuchas quizás has tenido muy cercano eso. Pero era muy común en la sala de la casa de mi abuelita pues ver gente como si fuera un consultorio que iba, que les leyeran las cartas y que les hicieran trabajos para que les fuera bien o lo que sea, ¿no? Y amarres y embrujos y todo eso. ¿En serio? ¿No? Entonces, pues estaba yo muy relacionado desde niño con una actividad religiosa muy fuerte, porque pues igual se iba a las misas, pero también en mi casa se hacían misas y
rezos y en las paredes había diferentes imágenes de diferentes personajes, santos tradicionales y otros imágenes, otras deidades, otros dioses como africanos, y también había una gran influencia de imágenes de Brasil por la brujería, Sí. ¿no? Ajá. Entonces, yo siempre pensé de niño que éramos muy espirituales. De hecho, eso es lo que me decían, ¿no? En mi casa era muy común escuchar hablar de que la luz y Dios y, en fin, siempre estábamos en ese ambiente que era espiritual, pero para nada era bonito, ¿no? Sino al contrario, era un ambiente de que siempre había temor, siempre había miedo, porque siempre había esa sensación pues muy diferente a la que tengo ahora, ¿no? Yo ahora conozco de Cristo y tengo una plena confianza, ¿no? De que el Señor me cuide y está conmigo. No, Qué hermoso. Así sí, es. y en aquellos entonces pues, podrías estar rodeado de veladoras y lo que fuera, y siempre estaba de, nos están atacando, algo se movió, algo nos va a pasar, y nos hicieron una brujería. Entonces siempre estaba algo así, ese ambiente como de miedo, ¿no? Dos cosas que sí, rápidamente, déjenme interrumpa antes de que nos vayamos muy adelante y tengamos que regresar muy atrás. sí. Dos cosas que mencionó es el catolicismo y la hechicería. ¿Cómo Sí. pueden esas dos cosas coexistir en el mismo tiempo? Porque uno no lo puede pensar. Yo no comprendo cómo pueden coexistir las dos Sí. en la misma casa. Sí, pues creo que era una de las preguntas. Tú sabes, cuando uno es niño tienes mucha Sí. claridad, y yo decía, bueno, ¿cómo es posible justo que vamos al templo donde veía yo imágenes pues así como de Jesús y de repente hay unos tintes como de la Biblia y todo, y a la vez estar pues tan cerca de cosas diabólicas y demoníacas, Sí. ¿no? Entonces, la verdad es que me di cuenta que realmente pues no estábamos, Dios no estaba ahí de ningún modo, ¿no? Sino que el practicar una religión en sí nunca te acerca a Dios, ¿no? Eso es lo importante comprender. La religión nunca te acerca a Dios. Así es. Es un maquillaje, ¿no? En Ajá. el caso de nosotros era como un prime de tradición, porque para nosotros la religión era simplemente tradición, y era practicar una fiesta, una boda, una misa, y después o tomar y fumar y drogarse. O sea, en realidad solamente era como La excusa. una apariencia, Ajá. pero cada quien vivía como vivía, y no habían, como a veces digo, o sea, es vivir como si Dios no existiera. Ok, ¿Sí? sí. Y entonces así vivíamos nosotros, y por lo mismo, pues estás, ahora lo veo con toda claridad, pues en un terreno así, pues es pues el enemigo, el diablo, es el único Dios al que estás siguiendo, ¿no? Así es. No importa que dijéramos, ay, es que me acuerdo que mi familia decía, no, nosotros hacemos magia blanca, no hacemos Oh, ok, pero, ok. pero ahora me doy cuenta que todo lo que ahora, por cierto, en este mes que estábamos en el mes octubre, de los así es. muertos y de todo esto, nosotros pensábamos que los espíritus venían, que en mi casa era muy común decir, se está presentando el espíritu de tu abuelito, y prendamos ¿Serio? una vela, y entonces pues hacíamos como una ceremonia ahí en la sala de la casa, y ahora pues con toda claridad te das cuenta que pues cuando una persona se muere y no tiene a Cristo, pues se pierde eternamente en el infierno, y si Así es. y así que su espíritu nunca puede regresar. Y entonces, ¿qué son esos? Pues son demonios, ¿no? Sí. Y por lo mismo, pues esos mismos demonios en mi familia nos tenían atormentados. Era muy común ver que de repente cayeran al piso, ya sea mi abuelita o mi mamá o alguna de mis tías, que eran las que, algo en este ambiente que es muy conocido, son los mediums, ¿no? Es la persona Oh, sí. que según recibe a un espíritu bueno, ¿verdad? Y muy engañoso, Abraham, porque yo me acuerdo que cuando se hacían estas misas en mi casa, aquellos espíritus venían y decían, venimos en el nombre del Señor Jesucristo. Imagínate. ¿En serio? Así, tal cual, con esas palabras. Incluso algunos decían, yo soy el Mesías, y así, de ese tamaño. Entonces sacaban flores, y en Semana Santa decían, se va a manifestar por medio de esta persona el mismo Jesucristo. Y nosotros lo creíamos, Wow. y ahora te das cuenta
que pues éramos atormentados por ellos mismos, porque estos mismos espíritus azotaban a la gente, a mi familia, los tenían verdaderamente atormentados, enfermos, en una situación siempre de tragedia, siempre con intentos yo en mi familia llegué a ver muchos intentos de homicidio, de suicidio, de depresión, y era realmente muy frustrante, ¿no? Porque para mí justamente era eso. Decía yo, ¿cómo puedo estar rezando, por ejemplo, un Padre Nuestro? Y yo desde muy niño me enseñaron a rezar, me colgaban cositas, un trapito rojo, una pulsera de no sé qué, o no sé qué. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué estamos con Dios? Eso decía yo, y nos va tan mal. ¿Por qué estamos sufriendo tanto? Me acuerdo especialmente, Abraham, y aquí me dirijo hacia el punto en el que se empieza a tejer esta historia bella de cómo Cristo Jesús, Dios, llegó a nuestra familia. Una Navidad en la cual, pues como todas las Navidades, hubo comida, hubo alcohol, hubo borrachera, la botella, la guitarra y después los golpes. Entonces, pues así terminó aquella noche, y un tío mío, mi tío Marcelo, fue el primero en que se convirtió a Cristo. El tío Marcelo. El tío Marcelo llegó de Guadalajara. Él se dedicaba a la brujería también, como profesión, ya era, digámoslo así, le decían un brujo profesional. Y entonces llega la familia, un 25 de diciembre, como a las 10 de la mañana, todos tirados en el piso, todos con golpes, todos así en la resaca del alcohol y todo. Y empieza uno por uno y llega con mi mamá, que tenía un problema de alcoholismo muy fuerte. Quiero decirte que yo desde niño vi a mi mamá sufrir mucho por la adicción al alcohol, siendo hijo único, ¿no? Y entonces sé lo terrible, si tú nos estás mirando, yo sé lo terrible que es vivir con alguien que es alcohólico. Y sé que es desesperanzador y parece que eso no va a tener fin o que no tiene remedio. Pero llega mi tío y le dice a mi mamá, que se llama Yolanda: Yolita, mira, despiértate, tengo un regalo de Navidad. Qué precioso, ¿verdad? Sí. Que además fuera Navidad. Y mi mamá despierta y mi tío con una Biblia le empieza a hablar de el mensaje de amor de Jesucristo, que es básicamente, pues Jesús pagó por tus pecados en la cruz, Él te está buscando, Él te ama, Él no te rechaza, Él te está buscando para salvarte, ¿no? A lo cual mi mamá se convierte esa mañana, ese mismo día. Escucha el mensaje y no le quedaba de otra más que decir, porque si a nosotros nos preguntabas, oye, ¿tú crees en Cristo? Pues todos en la familia decíamos, ¿cómo de que no, verdad? Lo teníamos colgados, todo. Pero una cosa es que digas creer en Cristo, y otra cosa es que digas, quiero que Cristo me salve, ¿no? Porque cuando tú digas, de verdad quiero que me salves, porque en ese momento estás perdido, ¿no? O sea, la Biblia dice que todos estamos perdidos, por eso Él vino por nosotros. Y mi mamá estaba en un momento de quebranto que dijo, no, pues sí estoy perdida. ¿Conoces a Jesús? No, realmente no lo conozco. Mira, hermana, Él ha cambiado mi vida. Yo siempre pensé que ese Cristo que nosotros teníamos crucificado ahí en la pared y al que le rezábamos y lo usábamos para nuestras brujerías, yo pensaba que ese era el Cristo, pero no, mira, el verdadero Dios está expresado aquí en la Biblia. Y no es una religión, sino que cuando lo conoces cambia tu vida. Pues mi mamá se quedó así y aceptó, y le dijo, cuando digo que aceptó es que ella dijo, Dios mío, perdóname, estoy perdida, te pido que entres en mi corazón y que me cambies, que me salves, ¿no? Y a partir de ahí sucedió el segundo grande milagro. El primero fue que se haya convertido mi tío, ¿no? Que viniera el brujo a hablarnos de Cristo. En realidad ese fue el primer milagro. Y déjame te digo algo, cómo se convirtió mi tío, y te lo digo muy brevemente. Por eso dame. Anoté este versículo. ¿Qué es? Que es Levítico 19:31. Y también por ahí, por ser mes de octubre, les recomiendo Deuteronomio 18:11, donde dice no consultarás a los muertos, ¿no? Sí. Pero estos dos versículos fueron básicos, porque mi tío, siendo brujo, un día llega un problema a su casa, un cliente, y él no sabe exactamente cómo ayudarlo, y consulta con otro brujo, y le dice a aquel, mira,
le da una fórmula, ya sabes que se manejan como recetas, ¿no? Sí, sí. Y dice, tienes que ir a comprar una Biblia. En México habían muchos locales donde tú intercambiabas libros viejos y te daban otro, el que quisieras. Ve y consigue una Biblia, una Biblia viejita por ahí, y donde pongas el dedo, ahí lo abres. Y el versículo que tú abras de la Biblia, lo que te encuentres en la Biblia, eso lo vas a repetir durante 7 días en ayuno y con jugo de limón. Así le dijo, Ándale. ¿no? No lo vayan a hacer, sino que no va a hacer pues las loqueras que se inventan. ¿Qué hacen? Sí. Pero fíjate cómo detrás de eso estuvo Dios, porque pues mi tío va y dice una Biblia, pues qué raro, ¿no? Porque pues yo la Biblia pues es un librote así que yo ni en cuenta, yo no quiero nada de la Biblia, ¿no? Pero bueno, consiguió una Biblia, pone su dedo así y abre, y donde lo abre es Levíticos 19:31, donde dice, no consultarás a agoreros ni adivinos. Y lo tiene que repetir. Y lo tenía que repetir. Y empieza con sus veladoras. No consultarás a agoreros y adivinos, no consultarás a agoreros. No, es que qué belleza de Dios, ¿no? A propósito, el Señor le dice, mira, es este versículo aquí. Ahora fíjate, Ay, lo siguiente es hermoso porque en contraesquina de la casa de mi papá había un parquecito donde un misionero americano llamado Richard Lee, que después tuve el privilegio de conocer, estaban iniciando una misión cristiana en Guadalajara, Jalisco, y mi tío recordó, ay, ahí siempre están los de la Biblia jugando básquetbol y voleibol. ¿Qué se me hace que le voy a ir a preguntar qué es esto de agoreros y adivinos, ¿no? Y entonces se va en domingo y se queda ahí viendo cómo están jugando y comiendo, y se va acercando y ve al pastor y se le acerca y le dice, oiga, mire, me pasó esto, yo también soy un pastor así como usted, yo hago el bien a los demás, y yo pues leo la Biblia, y pues nada más le quería preguntar así como compañeros, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Entonces el pastor lo vio y le dijo, ¿a qué te dedicas? Y le dijo, bueno, yo ayudo a la gente y les hago trabajos de luz. Ok, bueno, pues mira, le dice el pastor, esto significa que justamente tú eres un agorero, tú eres un adivino, y tú eres, y entonces le siguió leyendo ahí, y Dios dice que todo esto está directamente conectado con Satanás, ¿no? Con el diablo, no tiene nada que ver con Dios, y Dios te aconseja que te salgas de ahí. Mi tío se quedó sorprendido y dijo, pero ¿cómo me salgo de ahí? Si esto para mí lo es todo, es más, es mi vida. Ahí aceptó al Señor Jesús mi tío Marcelo, y el pastor esa misma tarde le dijo, mi tío Marcelo le hizo esta pregunta, ¿cómo puedo dejar de practicar esto? Si yo en mi casa tengo santos y imágenes, y le dice el pastor, si tú quieres seguir a Cristo, pues dice la palabra del Señor, toma tu cruz y sígueme, y dice la palabra del Señor que tú eres una nueva criatura, las cosas viejas deben pasar. Claro. Entonces, si quieres te acompaño a tu casa y puedes tirar todo eso a la basura. Dice, ¿en serio esto es posible? Dice mi tío Marcelo, porque el pastor le dijo, adelante, si tú lo decides, te acompañamos. Sí. Lo decidió, fueron varios hermanos, empezaron a tirar todos esos monos a la basura, y entonces se detiene con un muñecote que tenían ahí, y dice mi tío, no, sí no lo toquen, porque tiene que venir un brujo de Brasil con autoridad para tocarlo. Ese sí, si lo tocas, les va a caer la sal a todos, ¿no? Y dice el pastor, para Dios no hay nada imposible. Cristo Jesús es el creador de todas las cosas, es el Dios todopoderoso, y ante Él se rinde toda criatura. ¿Me explico? Así es, sí. Tú estás acostumbrado a creer en diferentes muñequitos, pero ahora tienes al Dios todopoderoso. Total que llegan y rompen todo, y así es como se convierte mi tío Marcelo con ese versículo, y así entonces llega con mi mamá se convierte a Cristo, y empieza a suceder este milagro de que ella deja de tomar Abraham. Mi mamá había pues estado en grupos de alcohólicos anónimos, y grupos de esto, y ayuda de esto y del otro,
y era un problema que no tenía solución. Sufrimos muchísimo, especialmente ella también, ¿no? Y cuando ella acepta a Cristo Jesús, empieza a haber una transformación en su vida. Yo era un niño como de 9 años y me doy cuenta que ella siendo, pues tú sabes, cuando tomas, cuando vives de esa manera, pues gritos y violencia, ya. Sí. Mi mamá siempre era así y toda mi familia también. Y entonces la empiezo a ver que ella lee la Biblia y que va a estudios bíblicos y que cuando se enoja en lugar de gritar dice, espérame tantito, quiero orar, quiero relajarme. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? Y bueno, esa transformación sucedió con mi abuelita, que cada una de sus conversiones es una historia, ¿verdad? Pero a lo que voy es a que entró a través de mi tío Marcelo el evangelio, después a mi mamá, a mi abuelita y como a 2 tíos más de la familia, y empieza a haber un cambio en el hogar. Y la casa, que era antes como te digo, un templo de espiritismo, se convirtió en pues tiraron veladoras, incluso recuerdo a mi abuelita tener riquezas de ese dinero, tenía dinero de ese negocio, ¿no? Y le dice a mi tío Marcelo, oye, pues ¿qué hacemos con este dinero? Pues tíralo también. Dios te va a proveer, ¿no? Eso sí, sí. Sí, entonces me tocó ver eso, los vi tirar. ¡Qué testimonio! Los vi tirar ídolos, los vi tirar dinero, y yo mismo de niño decía, ¿ahora qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar como solos, ¿no? Imagínate, yo creía que eso era nuestra mayor riqueza. Y empiezo a ver que en la sala de la casa de mi abuelita se empiezan a hacer estudios bíblicos, ¿no? Sí. Y a cantar, entonces llegaban aquellos misioneros, llegaban algunos americanos y otros mexicanos y con guitarra. Y ahí yo entré en la adolescencia y yo me rebelé porque yo pues en la adolescencia como que quieres demostrar también que tú puedes, ¿no? Ah, sí, claro. Y empecé a tomar alcohol, empecé a consumir marihuana, empecé a experimentar todo lo que me decían esto, pues yo. Y como era soy guitarrista, soy músico y tenía mucha habilidad en ello, pues rápidamente me fui mezclando pues en el ambiente artístico y entonces empecé a tocar niveles en el ambiente artístico como músico, pues que yo consideraba que era de importancia, ¿no? Empecé a salir en la televisión acompañando a algunos artistas, componía mis canciones y me fue rápidamente bien. Y entonces me llené de soberbia y cuando mi familia me hablaba de Cristo, yo les decía, especialmente mi mamá me hablaba del amor del Señor Jesús, me decía, oye Raúl, estás mal, mira, te ves mal, vives mal. Pues yo me ponía pesado, me ponía grosero, ¿no? Porque me molestaba ahora su transformación. Y decía, tú no eres nadie para decirme que cambie mi vida, si tú fuiste así y así. Y mi mamá decía, tienes toda la razón, yo fui así, pero Cristo cambió mi vida. Y le decía, tú te crees mucho. Y ella me decía, no, yo no me creo nada, porque tú sabes que yo nunca pude hacer nada para cambiar mi vida. Tú me viste perdida. Yo más bien creo que Dios es tan real y tan amoroso y tan vivo, y lo que Él promete, Él lo cumple, que te puedo decir que de la misma manera como me cambió a mí, lo puede hacer contigo, hijo. Y pues así siempre. Incluso hubo un momento que siempre recuerdo mucho, Abraham. Mi mamá se ponía a orar, y me acuerdo que un día entré así en secreto y la vi que estaba orando, y la vi orando de este modo, diciendo, Señor, te pido que mi hijo se convierta, te pido que sea un siervo tuyo, que sea un misionero, un pastor, llámalo, haz que entienda. Y yo decía, no cabe duda que la borrachera que trae ahora mi mamá está peor que la primera, ¿no? Decía, está mal, mi mamá está enloqueciendo. Y le dije, ¿sabes qué? Esto que tú crees que me vas a cambiar a mí y estás muy mal. ¿A poco crees que Dios va a hacer eso conmigo? Y mira, me rebelé al mensaje durante pues un buen número de años. Y esto te lo quiero decir a ti, papá, a ti, mamá, que me estás escuchando, que quizás tienes un hijo que está en las drogas, en el alcohol, o en cualquier problema de identidad, de sexualidad. Si tú oras por tus hijos, así fervientemente, si tú reclamas su salvación, dile a Dios, te pido, te ruego por la salvación de mi hijo. Y si tú no eres
cobarde en darle testimonio a tus hijos, de decir, oye hijo, yo he creído, ahora soy cristiano, ahora soy cristiana, ahora vivo de este modo. Si tú mantienes ese carácter, ese testimonio con carácter, te aseguro en el nombre de Cristo Jesús que tarde o temprano, por muy difícil que sea la vida de tu hijo, de tu esposo o de alguien que está en drogas o en cualquier problema que tú dices, no, esta persona nunca se va a convertir, te aseguro en el nombre de Cristo Jesús que si tú mantienes ese testimonio fiel, vas a ver pronto resultados en esas vidas, porque ese es el plan de Dios, o sea, es su salvarnos. deseo, que nadie se pierda, dice la palabra. Exacto. Y déjeme rápidamente intervenir, Sí, porque claro, perdón. ya está agarrando vuelo y no vamos a poder regresar. Sí. Qué hermoso el ver el poder de Dios que transforma. Qué hermoso. La palabra cuando dice que te va a dar una vida nueva no está mintiendo. Está diciendo ante la verdad que con Él, cuando caminas con Cristo, cuando aceptamos su salvación, dice la palabra en Juan 3, que somos nacidos de nuevo, nacidos en una nueva vida. En Pedro nos dice que no solamente hemos nacido una vida, una esperanza viva, primero en Pedro dice, pero también una herencia en el cielo. Tenemos un Dios tan bueno que aunque no lo merecemos, porque realmente ninguno de nosotros merecemos la salvación, no importa si tú viviste en la hechicería o viviste como una persona que pensaste que estaba haciendo todas las cosas bien de acuerdo a tu inteligencia. Sí. Él es el mismo que nos da ese llamado a ser salvos. Que su deseo, que su corazón para ti es para salvarte y amarte. Y ya la muestra de su amor es que Él ya murió por ti en la cruz, dice Romanos. Así es, qué precioso. Qué hermoso. Para mí me fascina el escuchar de cómo del tío que se salva. Sí. Y del muñeco que se asustaba. Sí. Y la fe del pastor. La fe no en forma de que, qué tanta fe tenía ese pastor, sino la confianza que él tenía en que Dios, lo que la palabra de Dios dice, que el Dios, nuestro creador, el Señor Jesucristo, no hay nadie más grande que Él. Así es. Y qué hermoso, qué recuerdo para nosotros como cristianos, el recordar, tenemos un Dios vivo que no se compara a nadie. Sí. Que se burla de los ídolos. Así es. Porque no son nada en comparación de nuestro Dios. Así es. Sí, y tenemos esa oportunidad de ejercer esa fe. No tengas miedo. Claro. Y sabes una cosa, a mí me asombra mucho esto, Abraham. Ajá. Que la forma como este pastor dirigió a mi tío y a mi familia a tener no solamente a venir a Cristo, sino a tener una nueva vida en Cristo, ¿no? Porque ahora sucede que es muy fácil decir que mi familia agarró y rompió sus ídolos y quebró su negocio, que era un negocio bastante bueno, o sea, por Cristo, y no lo hizo en un mes ni en dos, o sea, fue ya te convertiste, lo que sigue es esto, ¿me explico? Sí. Y vivimos en un tiempo donde hay una tibieza increíble, ¿no? Donde a veces al cristiano le da miedo de decir a la gente cómo vivir, ¿no? Si la persona está en Cristo y te pregunta, oye, ¿y cómo ves? ¿Hago esto o sigo con esto? Y entonces a veces el cristiano pues cae en esa debilidad de decir, no, sí, poco a poco, si te sientes bien, sí. Y ahí le robamos la oportunidad a las personas de decir, oye, pues si ahora soy de Cristo y soy nueva criatura, pues entonces el siguiente paso de fe es esto. Si vives en adulterio, deja de vivir de tal modo. Si estás en la botella y en el vino, pues dile a Dios, reconozco que esto es pecado y quiero cambiar. Y así, si vives practicando tradiciones, por ejemplo, la vida cristiana debe haber un antes y un después, un cambio de ruta, ¿no? Dicen en Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos, es un cambio de dirección. Uh-huh. Y a veces sucede que a las personas vienen a Cristo, pero no cambian de dirección, siguen llevándosela bien con la tradición y practicando esto y haciendo esto. Y no, realmente entrar a Cristo es también una batalla de transformación. Ese debe ser como tu testimonio, tu termómetro. A ver, si realmente tengo a Cristo, pues mi vida está siendo otra, ¿sí?
Una vida nueva. Una vida nueva. Y eso me gusta mucho de los tiempos, digamos, pasados. En aquellos años, sí. Que era invitar a la gente a recibir a Cristo, pero también a tener una vida diferente. Yo agradezco mucho eso, Abraham, porque al menos nuestra familia con ese estilo tan perdido de vivir, no hubiéramos podido vivir para Cristo o seguir a Cristo si no hubiéramos tenido esa energía en las personas que nos ganaron para Cristo, ¿no? Y qué importancia el entender eso, porque tal vez estás escuchando tú eso, como decía mi hermano Raúl, Pastor Raúl San Martín, como él decía, has aceptado a Cristo, pero sigues viviendo de esta manera, de la otra manera. Mi hermano, el problema va a ser que tú estás robándote a ti mismo en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así es. Y es una bendición grande. No es fácil todo el tiempo, son decisiones importantes, ciertamente, pero siempre el Señor nos acompaña en cada paso que tomamos de fe, al decir, ¿sabes qué, Señor? Voy a rendir ante ti esta adicción, voy a rendir ante ti cómo estoy viviendo, que estoy viviendo mal. Prefiero estar bien delante de ti a estar bien delante de los ojos del hombre y no honrar tu nombre. Exacto. Y ahí vendría el cómo, ¿no? La siguiente parte de mi testimonio es el cómo vino esa transformación. Bueno, pues efectivamente mi tío Marcelo es quien me vuelve por varias veces me habló de Cristo y en una de esas me habla del Señor otra vez. Y de una manera muy sencilla, me acuerdo que sí, con toda claridad me decía, es que hoy puede ser el último día de tu vida. Y de veras debes creérmelo. Si tú te mueres y no tienes al Señor, te puedes perder eternamente. No pienses que Dios está comprometido a tenerte con vida siempre. Hoy puede ser el último latir de tu corazón. Y entonces acepté al Señor e inmediatamente me regaló una Biblia. ¿Sí? Me regaló una Biblia. Eso fue clave en mi vida porque, fíjate, sin leer la Biblia nunca, Él me deja una Biblia. Hasta se me enchina la piel porque recuerdo perfecto ese momento y esa noche. Y Él se va y me deja la Biblia y me dice, empieza a leer a partir de Juan, el Evangelio de Juan me lo marca. Y yo, pues nunca había leído la Biblia. Déjame decirte que a mí yo era fanático de la lectura. Yo leía la literatura universal, ¿no? Que te enseñan en la universidad, Don Quijote de la Mancha y diferentes libros, ¿no? De pensadores y de política, y eso desvió mucho mi fe, ¿no? Pero empiezo a leer la Biblia y de primeras así como con juicio, como a ver qué dice. Y me acuerdo que apenas empezaron a pasar mis ojos por esos primeros versículos de Primera de Juan, me acuerdo que me dijo, lee el capítulo 14 de Juan. Y entonces la cerré emocionadísimo y dije, qué hermoso está esto. Y entonces lo empiezo a leer y él me decía, cuando no entiendas, no te preocupes, sigue leyendo y ora para que Dios te dé entendimiento. Y entonces cerraba la Biblia y decía, no, como que no entendí, Señor, pero a ver otra vez. Y seguía leyendo y entonces me empecé a dar cuenta de esa sensación que ahora conocemos muy bien, que la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Así es. Está vivo, no es cualquier libro. El creyente debe de leer la Biblia. Entonces yo aprendí, mira, la Biblia la debes de leer, la debes de memorizar, aprenderte versos de memoria, y la debes de leer, de meditar, de memorizar y de predicar, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo, Abraham, que empecé a memorizar pasajes de la Biblia y después tuve la oportunidad hasta de memorizar libros, memoricé Primera de Juan, memoricé Primera y Segunda de Timoteo, que son libros pequeños de la Biblia, pero son muy, para hermosos. Mí en mi juventud y en esta transformación. ¿Qué edad tenía en esta área? Pues mira, yo ahorita tengo 53 años, y yo me convertí a la mitad de mi vida, ¿sí? O sea, como a los 24, algo así. Entonces, y para mí entonces leer la Biblia. Y el otro paso importante fue el recibir un discipulado, un estudio bíblico. Y le doy gracias a Dios por haberme puesto personas que pues no eran así como las sabios ni maestros, ¿no? Ahí es lo importante de enseñar a que otros puedan también enseñarnos, ¿no? Y una persona muy sencilla simplemente llegaba con su estudio y cada día de la semana me daba un estudio. Ahí yo fui muy, muy lento, pero me acuerdo que a veces los dejaba plantados, a veces no tomaba el estudio, pero finalmente duré años discipulándome, Abraham. Y
y congregarse, ¿sí? O sea, si tú ganas un alma para Cristo, o si hay alguien de tu familia que tú crees que no se va a convertir, nunca dejes de invitarlo a la iglesia. Dile, oye, te invito esta mañana a mi iglesia. Oye, mira, te invito. Y si no quieres ir a tu iglesia, oye, ¿te gustaría saber lo que vi hoy en la iglesia? Mira, yo anoté esto, mira, este versículo tocó mi... Porque tú no sabes, si tú das ese paso de fe, la palabra no vuelve vacía. Eso sí. Y si tú llegas y le compartes a la gente lo que Dios, ese alimento que Dios te está dando, en ese momento te puedes maravillar cómo tocas el corazón de una persona. Y así, entonces ese fue el cómo. Empecé a congregarme, empecé a leer la Biblia, empecé a ir a la iglesia y empecé a orar. Es algo importante. ¿Cómo oro? Pues como lo sientas, pero en el nombre de Cristo Jesús, primero alábalo, pídele perdón por tus pecados y después pide todo lo que sientas, ¿no? Y entonces esos tres ingredientes, es decir, aprender a tener una relación. Y eso es la base. Y mucha gente se les olvida o no lo comprenden qué tan simplemente es el hacerlo, el estar en la palabra, aliméntate, que Dios te hable a ti, eso como le llamamos. En la oración, que estamos refiriéndote a que tú estás hablando con Dios, platicando con Él. Sí. Y la tercera es estar congregados. Así es. Y es una parte que últimamente, lamentablemente, lo hemos visto más y más. Y no solamente en 1910, estamos en 2000. Sí. Soy del siglo pasado, perdónenme. No solamente en 2018, 19, 20, con esto de la pandemia que hemos estado pasando. Sí. Pero realmente, ¿estamos en el 21? Sí. 2021. Sí, ya no me acuerdo de qué año estamos. Pero mira, lo hemos visto ahorita más, manifestarse más y más, que la gente dice, pues no ocupo ir a la iglesia, está el video en la internet y todo este rollo. Pero por favor comprende que Hebreos nos exige, nos dice para nuestro propio beneficio que estemos congregándonos para que nos animemos unos a otros, especialmente en esos últimos días. Sí. Sí, así es. Qué importante eso, porque no es lo mismo ver un programa en la televisión o en tu teléfono, un servicio, por decir, un culto, a estar ahí mismo y poder tener una persona que ore por ti y decir, ¿sabes qué? El Señor necesita que ores por mí. Sí. Y es tan importante. Y te animo a que lo hagas, no es difícil. Sí, hay cosas que Dios puede hacer en tu vida que solamente en la iglesia y con tu congregación y a través de tu pastor, solamente ahí pueden suceder. Sí. Un día de iglesia perdido, híjole, es irreparable en tu vida, ¿sí? La iglesia es el lugar en donde Dios hace el trabajo y nada puede suplir eso. Una oración, tú puedes orar en tu casa, en el auto, en claro donde quieras, puedes ayunar y todo, pero en un culto en el cual tú oras con los hermanos, hay una gracia especial. Es un momento único, irreemplazable. Por eso Dios lo diseñó así, lo diseñó para que nos relacionemos. Esa fue mi vida, Abraham. Para mí, la iglesia se convirtió en algo fundamental. Sin ella, no hubiera el congregarme, el recibir estudios, el ir a la iglesia. Me di cuenta que fue a través de eso que sucedió este milagro en nuestras familias. Si mi tío Marcelo no se hubiera congregado, él no hubiera tenido la fuerza para venir a hablarle a una familia tan perdida, claro, ni para invitarnos a vivir de este modo. ¿Qué pasó después? Y te lo digo no sé cuánto dura el programa, pero muy brevemente empecé a congregarme, a estudiar la Biblia, y se cumplió el otro milagro. ¿Te acuerdas que te dije, amado hermano, que estás viendo el programa, que yo le dije, que yo sorprendí a mi mamá diciéndole a Dios, haz que mi hijo sea un siervo, haz que sea un misionero, y que yo le dije, ¿estás loca? Bueno, pues mira, soy pastor ahora, soy misionero, como misionero hago diferentes cosas, compongo música, pero ahora lo más precioso que me pudo haber pasado es ser pastor también. Entonces, Dios me llevó a tener una vida que no merezco, porque algo comprendí maravilloso y agradezco mucho que Dios me lo enseñó desde mi más tiernos pasos en la vida cristiana. Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Dios tiene un plan para tu vida. Al momento, cuando estamos sin Cristo, no hay plan ninguno. Es más, el único que tiene el plan es el diablo y es para llevarte al infierno, a perderte. Pero cuando Cristo te llama a salvación, inmediatamente pasas a un plan predestinado por Dios para bendecirte. Él
tiene cosas maravillosas y tiene el lugar preparado como el pastor que prepara el camino para que sus ovejas anden por él. Así que hay un plan. Hay un plan. Es. Y ahí, pues en ese plan, conforme yo fui, no sé si el ejemplo a lo mejor, ojalá que sirva, pero es como un videojuego que cuando avanzas de un lugar, que haces ciertos niveles, quieres seguir avanzando porque dices, es que ¿a poco hay algo más que esto, no? Claro. Es emocionante porque en Cristo hay niveles del plan de Dios, ¿sí? Así que si tú haces el esfuerzo de vivir en santidad, de negarte al pecado, de luchar por tu iglesia, de formar parte de tu iglesia, de participar y trabajar en tu iglesia, todo lo que ya sabes que Dios te pide, entonces vas avanzando en el plan de Dios. Y ahí encontré a mi esposa. Qué bendición. En ese plan también dejé otras relaciones sentimentales que no eran buenas para mi vida. Y ahí empecé a tomar decisiones en las cuales no siempre queremos que Dios intervenga, porque tú sabes que a veces decimos, sí, soy cristiano, pero como tú me dijiste, no, sí, deme 2 kilos, ¿cómo? Deme 2 libras de Cristo. Dos libras de Cristo, pero nada más. Pero no me digas con quién me voy a casar, o no me digas qué trabajo voy a hacer, o no me digas cómo debo hablar, pues entonces ya no quieres el plan de Dios, ¿no? Porque el plan de Dios es transformarte en una nueva persona. Y si tú dices, yo quiero eso va a transformar tu vida aquí en la tierra, pero escucha esto, hermano. Cuando lleguemos al cielo, la Biblia dice que hay recompensas, dice que hay coronas, galardones, tesoros comparados con piedras preciosas. Y yo cuando la Biblia habla de tesoros digo, bueno, pues se van a ocupar allá, ¿no? Hay ciertos tesoros y galardones que aquí tú te ganas con pequeñas decisiones que tienen que ver con tu vida muy personal, que tienen que ver con el plan de Dios para tu vida. Ahí encontré a mi esposa, igual en las misiones, de una manera hermosa, y nos dio una hija. Después de 8 años parecía que no podíamos tener hijos y vino nuestra hija, Dana. Ya tiene 9 años. De ahí estuvimos en las misiones en las montañas de Oaxaca por varios años. Después, por diferentes cosas, vinimos aquí, parte del plan de Dios. Ahora somos pastores en Sullivan. Híjole, de veras que digo, no, si yo me muriera hoy, estoy totalmente en deuda con Dios, porque Dios cada día me abre una puerta, y no me refiero a riquezas, porque o comodidades en la tierra. Eso ya pasa a un término que dices, ni me interesa. Vale la pena. No, realmente a lo que es vida, la alegría del vivir, ¿sí? La alegría del vivir. Y eso está en el plan de Dios, incluido para ti. ¿Me dejas decir una anécdota que me vino a la mente? Pero rápido, porque se nos está acabando el tiempo. Un hombre iba viajando en un barco. Ajá. Y cada que llegaba la hora de la comida en el barco, él sacaba sus galletitas saladas y se las comía afuera en el pasillo, y veía que todo, y olía la comida, veía el restaurante. Al final del viaje alguien se acerca y le dice, oiga, yo he visto que usted a la hora de la comida siempre está comiendo aquí afuera galletas saladas. Y él dice, no, pues es que no compré boleto para la comida. ¿Y me dejas ver tu boleto? Y el boleto decía, todo incluido. Y dice, te has perdido 15 días de viaje y lo tenías todo incluido y has comido galletas saladas. Amigo, sí. Así es la vida cristiana. Tienes todo incluido, pero tú sabes si tener una vida cristiana de comer galletas saladas o meterte al banquete. Pero así es nuestro Dios. Sí. Nuestro Dios es un hombre es un Dios que respeta. Así es. Nunca te va a forzar a hacer más lo que quieres hacer. Él siempre nos da la oportunidad de ser bendecidos, nos da la oportunidad de crecer en Dios, en Cristo, pero siempre respeta tu voluntad. Sí. Tanto así que si tú dices, yo no quiero tener nada que ver con Cristo, Él dice, pues ¿sabes qué? Aunque yo di mi hijo por ti, respeto tu decisión. Ahora, acepta la realidad de que Cristo quiere bendecirte, quiere que camines con Él diariamente. Y una gran bendición en esta vida que caminamos con Él, pero tenemos que nosotros mismos estar dispuestos a que Él cambie las cosas que no le agradan. Así es. Hasta recibir las bendiciones, al caminar paso a paso con Él y crecer en Él. Así es. Y es algo que me encanta de mi Señor, que nunca fuerza a nadie. Nunca fuerza a nadie. Y es algo muy importante. Sí. Porque si no fuera amor. Así. Si fuera forzado, no sería amor. Exacto. Pero el amor de Dios dice, mira, aquí tengo un plan para ti. No sé, ahorita que estás escuchando, no sé, tal vez esto es para ti específicamente, que siempre estoy diciendo, tienes que aprender a confiar en mí. Uh-huh.
Tienes que aprender a confiar en mí. A veces se va a ver difícil la cosa porque no estás viendo tú todo el panorama entero como yo lo estoy viendo. Pero yo te puedo asegurar, y mi hermano también te puede asegurar que no hay nada mejor que confiar en Dios en toda área de tu vida. En tu familia, en tu trabajo, en la escuela, en tu casa, en las cosas que estés haciendo. Si tú honoras primero a Dios, que dijo Jesús en Mateo, que buscáramos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así es. Nuestro llamado es simple: ama a Dios, busca a Dios, sirva a Dios. Definitivo. Y deja que Él haga lo demás. Sí, y vaya que lo va a hacer. Sí, si lo tú se hace. lo permitas, ¿verdad? Oye, Abraham, les recomiendo también mi música. Me dijiste claro que sí. que la recomendara. Antes de partir, sí. ¿Cómo lo pueden encontrar? Yo sé que he grabado varias veces grabaciones de música muy buenas. Hay un canal de YouTube que se llama Raúl San Martín Comparte en YouTube. Ahí están las canciones. Y la razón por la que me atrevo a hacerlo es porque toda la música que he hecho son canciones como para acompañarte en tu andar diario con Cristo, ¿no? Creo que te puede inspirar, te puede servir, nada más. Pero sí, perdón, pero es que se me había olvidado por favor. Le iba a preguntar de todas maneras antes de que acabáramos. Rápidamente, en 1 minuto y medio. Sí. Una vez me preguntaron, ¿puedes compartir el evangelio en 1 minuto? Digo, dame 30 segundos y lo hacemos. Sí, así es. ¿Podría compartir el evangelio? Lo que estamos hablando lógicamente del evangelio. No pasamos a nada más, no salimos de esa conversación hermosa de cómo Dios lo salvó. Pero podría compartir el evangelio con una persona que esté manejando ahorita, escuchando en la radio. Claro. Una persona que está viendo ahorita y sabes que pues yo entiendo lo que es el estar en esto del medio de la hechicería o en el catolicismo, pero sin relación con Dios, que no tengo esa conexión a un Dios vivo. Así es. ¿Podría compartir el evangelio a ellos específicamente? Claro que sí. Mira, amado amigo que nos escuchas, no es casualidad que estás escuchando esto, es porque Dios te está buscando. Es una cita divina con Dios. La palabra del Señor dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, te amó a ti, de tal manera te ha amado, que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Fíjate, dice la palabra siempre que hay 2 caminos, uno de perdición, hay 2 destinos, perdición eterna o salvación eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué nos podemos perder? Porque la Biblia dice en Romanos 3:23 y 6:23 que nuestros pecados, todo aquello que sabes que está mal en tu vida, nos separan de Dios. Han hecho una división. Hoy, si tú murieras, no podrías entrar al cielo porque el pecado está ensuciando tu corazón. Pero dice la Biblia en Hechos 3:19, arrepiéntete y conviértete, ¿sí? El Señor Jesús siempre está hablando, pero como bien decía mi amigo Abraham en este momento, Dios no puede forzar la puerta. Él dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta. Esa puerta es la de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz, y es lo que tú has oído en este programa, su voz a través de nuestro testimonio y de su palabra, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él. Me llama mucho la atención esa palabra cenar. ¿Sabes por qué? Porque la cena es en la noche, cuando todo está en tinieblas, cuando ya te vas a meter en un momento de intimidad y ya vas a cerrar la puerta porque ya afuera ya es de noche. Entonces cenas para quedarte. Y él dice, yo estoy a la puerta y llamo, la puerta de tu corazón, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, me quedo contigo. Cuando todo afuera es tinieblas, cenaré con él y él conmigo. Y esta cena es por siempre. Dice la Biblia en Salmos 23, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Si tú aceptas a Cristo Jesús esta noche, oyes su voz, Él está tocando la puerta, te quiere que te arrepientas y lo aceptas, entonces Él va a entrar y va a empezar una cena por siempre, una relación íntima con Dios. De eso se trata, no una religión, sino una relación. Quiero terminar una oración. Claro que sí. Si tú estás ahí en tu auto, no cierres los ojos, pero o estés donde estés, repite esto conmigo. Lo importante no es la oración, sino que seas sincero con Dios. Repite esto conmigo. Dios mío, yo reconozco que estoy mal ante ti. Reconozco que estoy lejos de ti. No importa cuál sea mi religión. Tú sabes todo lo que yo hago, todo lo que yo soy. Pero en este momento sé que tú me amas, que tú viniste del cielo para salvarme.
y te pido que me perdones. Perdona toda mi maldad. Ten piedad de mí. Me arrepiento ante ti. Te abro las puertas de mi corazón. Entra en mi corazón y sálvame. Límpiame de toda mi maldad y llévame a tu reino. Te lo pido a partir de hoy, que te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén, amén. Raúl, qué bendición que nos acompañaste esta tarde a estudiar, a compartir lo que Dios ha hecho. Realmente no hay nada más emocionante para mí que platicar de cómo lo que Dios está haciendo, lo que ha hecho en tu vida y lo que continuará haciendo hasta que nuestro Señor regrese. Así es. Rápidamente de nuevo, para localizarte pueden visitar la página de YouTube que se llama Raúl San Martín Comparte. Así es. Así que visítalos, vean la página de internet, en la iglesia, si estás escuchando en la radio, está en Sullivan City, que está como unos 20 minutos de McAllen por ahí. Sí. Después de la joya. Después de la joya. Más adelantito. Y para buscar la página de internet, información de servicios, puedes ir a buscar Primera Iglesia Bautista de Sullivan City. Así es. Y ahí lo encontrarás. Así es. A tu esposa, qué bendición, y tu hija también, que es una grande bendición de conocerlos y amarlos en Cristo. Y les recuerdo que este programa ha sido traído por medio de KCZN 105.9 el FM, así que escúchanos en todo el día, donde quieras. Si estás en el carro o en tu casa, pregúntale a Alexa, lo hago por ti. Alexa, prende KCCN Citizen Radio, y ahí te la prende por ti en Alexa. y también por Calvary Chapel McAllen, que nos permite hacer esta obra de trabajo por medio de la radio. Así que acompáñanos, escucha. Si recibiste a Cristo esta tarde, si este mensaje te ha ministrado y dices, estoy emocionado a caminar más firme con Cristo, mándanos un email. Ve a la página de internet de mi hermano o a la página de nosotros, o en kczn.org en la página, y mándanos una forma de contacto para saber de que Dios está ministrándote. No hay nada más importante para nosotros aquí en KCZN que predicar el Evangelio. Así que gracias por acompañarnos de nuevo, mi hermano. Gracias por bendecirnos. Una bendición estar aquí. Dios les bendiga. Nos vemos la otra semana.